Hola, bienvenida a otro video de Sergio Todo Historias. Bueno, vamos a retomar el tema de los videos del canal y vamos a empezar por un perfil de Billy Wilder. Vamos a hacer perfiles de guionistas, en este caso guionista y director, Billy Wilder. Billy Wilder empezó su carrera en Alemania y luego emigró a Estados Unidos huyendo del nazismo. En Hollywood de los años 30 y principios de los 40, los guionistas eran considerados meros empleados de fábrica. El guión pertenecía al estudio y una vez que el escritor lo entregaba, el director podía cambiar los diálogos, eliminar escenas o alterar el tono por completo sin consultarle. Hubo un detonante específico que colmó la paciencia de Wilder y lo obligó a dar el salto a la dirección. El detonante: Hold Back the Dawn, si no amaneciera. Wilder coescribió este melodrama romántico junto a su eterno colaborador de esa época, Charles Brackett. La película fue dirigida por Mitchell Leeson y protagonizada por una de las grandes estrellas del momento, Charles Boyer. En el guion original de Wilder y Brackett había una escena clave donde el personaje de Boyer, un inmigrante desesperado por conseguir una visa para entrar a Estados Unidos, está solo en una habitación de hotel en México. En el medio de su frustración, se pone a hablar con una cucaracha que sube por la pared. Era una escena cargada de metáfora sobre la marginalidad, el aburrimiento y la desesperación. Sin embargo, a Charles Boyer no le gustó la idea. El actor se negó rotundamente a rodarla, argumentando: un galán de Hollywood no le habla a una cucaracha. El director Mitchell Leeson estuvo de acuerdo con la estrella y eliminó la escena del mapa sin movimientos, además de suavizar otras partes del libreto para hacerlo más comercial y menos cínico de lo que Wilder pretendía. La decisión: protección personal. Cuando Wilder vio la película terminada, se sintió tan impotente y furioso por las modificaciones que tomó una decisión radical. Décadas más tarde lo anunciaría en su característico ingenio y acidez: me convertí en director simplemente para proteger mis guiones. Wilder se dio cuenta de que la única forma de garantizar que sus chistes se dijeran con el ritmo adecuado, que sus metáforas visuales no fueran eliminadas y que el cinismo de sus historias no se diluyera en finales felices artificiales, era tomar él mismo la cámara. Al año siguiente, 1942, convenció a Paramount Pictures para que lo dejara dirigir su primer largometraje en Estados Unidos, la comedia El Mayor y la Menor. A partir de ese momento, Wilder se consideró como uno de los primeros grandes directores guionistas de la época dorada de Hollywood, asegurándose de que cada palabra que escribía en el papel llegara intacta a la pantalla. A continuación te presento el top 7 de sus mejores películas, ordenadas en un enfoque estrictamente puesto en su brillantez, estructura y audacia de sus guiones. 7. El Gran Carnaval, coescrito con Lester Samuels y Walter Newman. El engaño. Un periodista sin escrúpulos, Kirk Douglas, se topa con un hombre atrapado en una cueva y decide retrasar el rescate de manera deliberada para estirar la exclusiva y alimentar el morbo de la masa. ¿Por qué destaca en el guión? Es una obra feroz, cínica y profética de Wilder. El guión es un ataque directo a los medios de comunicación y a la manipulación de la verdad por mero entretenimiento, anticipándose décadas a la era del clickbait moderno. 6. Infierno 17, Stalag 17, coescrito con Edwin Bloom, adaptado de la obra de teatro de Donald Evans y Edmund Tricicki. El engaño. En un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial hay un soplón infiltrado. Las sospechas recaen sobre Stephen William Holden, un tipo oportunista y cínico que solo busca su propio beneficio comerciando con los alemanes. ¿Por qué destaca en el guión? Wilder da una lección magistral de cómo mantener la tensión y misterio en un único espacio cerrado. La genialidad del guión radica en hacernos dudar de las intenciones de su protagonista, jugando de forma impecable con los prejuicios morales del espectador. 5. Double Indemnity, Pacto de Sangre, coescrito con Raymond Chandler, adaptado de la obra de James A. Cain. El engaño. Un vendedor de seguros, Fred McMurray, y una calculadora fue fatal,
Barbara Stanwyck, planean el asesinato del marido de ella para cobrar una póliza de doble indemnización, engañando tanto a las autoridades como al perspicaz investigador de la aseguradora. ¿Por qué destaca en el guión? Es el manual definitivo del cine negro, film noir. A pesar de la tensa relación de trabajo entre Wilder y el escritor Raymond Chandler, crearon diálogos que parecen puñaladas, rápidos, cargados de doble sentido y con subtextos cargados de erotismo, que logró escribir con elegancia la estricta censura de la época. 4. Sunset Boulevard. Coescrito con Charles Brackett y D. Emmett Marshall Jr. El engaño. Una olvidada estrella de cine mudo, Gloria Swanson, vive atrapada en la mentira autoinducida que su regreso a la pantalla es inminente. Desde ese delirio se aprovecha un guionista fracasado, William Holden, quien decide seguirle la corriente a cambio de una vida de lujos. ¿Por qué destaca el guión? Quizá la autopsia más brillante y despiadada que se ha hecho jamás sobre el propio Hollywood. El libreto es famoso por su audacia estructural, empezando por el final. Es el cadáver del protagonista flotando en una piscina quien narra, mediante voz en off, cómo llegó hasta allí. 3. Some Like Hot. Coescrito con E.A.L. Diamond. El engaño. Tras presenciar una matanza de la mafia, dos músicos de jazz, Jack Lemmon y Tony Curtis, huyen disfrazándose de mujeres para integrarse en una banda de música femenina. Para el colmo, uno de ellos se vuelve a disfrazar de millonario para conquistar a la cantante, Marilyn Monroe. ¿Por qué destaca el guión? Es el pico de la comedia de enredos y de la farsa perfecta. El guión funciona como la precisión de un reloj suizo, encadenando chistes visuales con diálogos rítmicos sobre la identidad y el género. Además, nos regaló el final más icónico de la historia del cine. 2. Ninotchka. Coescrito con Charles Brackett y Walter Rice, dirigida por Ernest Lubitsch. El engaño. Una estricta e inflexible enviada soviética, Greta Garbo, llega a París para supervisar la venta de unas joyas reales, pero termina quitándose la armadura ideológica al enamorarse de un conde capitalista y de los placeres de la vida occidental. ¿Por qué destaca el guión? Aunque aquí Wilder no ejerció como director, este guión refinó lo que el mundo conoció como el toque Lubitsch. Es una lección soberbia de sátira política y alta comedia romántica, donde la ideología se derrite ante la humanidad y el romance a través de las réplicas brillantes y sumamente elegantes. Número 1. Piso de soltero. Coescrito con E.A.L. Diamond. El engaño. Un modesto oficinista, Jack Lemmon, escala puestos en su empresa prestando la llave de su departamento a sus jefes casados para sus citas extramaritales, fingiendo ante su vecino que es él quien lleva una vida desenfrenada. Todo se complica cuando descubre que su jefe lleva al lugar al ascensorista de la que está enamorado, Shirley MacLaine. ¿Por qué destaca el guión? El equilibrio perfecto entre la comedia y el drama. El guión es una disección milimétrica de la soledad urbana, el corporativismo desalmado y la pérdida de la dignidad. Los objetos, la llave, el espejo roto, la raqueta para colar fideos, se convierten en potentes metáforas visuales que hacen avanzar la trama sin necesidad de explicar nada. Billy Wilder es una leyenda absoluta de la academia, con 21 nominaciones totales y 6 premios ganados, más un Oscar honorífico, el premio Irving Thalberg en 1988. Entre sus logros destacan dos hitos clave. El primer triplete de una sola noche en 1960. Wilder fue la primera persona en la historia en ganar 3 premios Oscar individuales en una misma categoría por la misma película, El Apartamento. Mejor película como productor, mejor director y mejor guión original. Ray Dion acumuló 12 nominaciones al Oscar en categorías de guión original y adaptado, ganándolo en 3 ocasiones: El fin de semana perdido, Lo caso de una vida y El Apartamento. De las 7 películas de nuestra lista, 6 ya forman parte de este registro histórico. El National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos selecciona películas consideradas
de valor cultural, histórico o estéticamente significativo para su preservación perpetua. Sunset Boulevard ingresó en 1989, Some Like It Hot ingresó en 1989, Ninotchka ingresó en 1990, Double Indemnity ingresó en 1992, The Apartment ingresó en 1994, Ace in the Hole ingresó en 2017. El sello Wilder. En el fondo de todos estos libretos, Billy Wilder nos dice que para sobrevivir en un mundo hostil o egoísta, a menudo tenemos que interpretar un papel. El verdadero drama o gran comedia comienza cuando el personaje olvida dónde termina el disfraz y dónde empieza su verdadera identidad.